Mi esposa envió accidentalmente una foto desde una discoteca que era para su mejor amiga. La notificación sonó exactamente a las 2:47 de la madrugada de un martes. Lo sé porque estaba mirando al techo, preguntándome por qué mi esposa, Taran, había estado trabajando hasta tan tarde tantas noches en su empresa de relaciones públicas. El teléfono se iluminó a mi lado y el instinto me hizo cogerlo. Memoria muscular de 20 años siendo el técnico informático de la familia. Pero no era mi teléfono. Era el suyo. La vista previa del mensaje mostraba una foto adjunta de alguien llamado Miles con el pie de foto. La noche de anoche fue increíble. Mi dedo flotó sobre la pantalla durante quizás 3 segundos antes de que la curiosidad ganara. Lo que vi hizo que se me cayera el estómago como un ascensor averiado. Allí estaba mi esposa de 15 años, pegada a un tipo con un traje caro, su mano colocada íntimamente sobre el pecho de él. Ambos reían como si compartieran el mejor secreto del mundo. El fondo mostraba el interior de Nexus, ese club de lujo del centro donde, al parecer, los eventos de networking ocurrían a medianoche. Bueno, susurré en la oscuridad, esa no es la forma de hacer networking, a menos que estés en una industria muy especializada. Hice una captura de pantalla de la imagen antes de que mi mente racional pudiera detenerme, luego coloqué su teléfono exactamente donde lo había dejado. Taran se movió a mi lado, murmurando algo sobre informes trimestrales. Incluso en sueños, estaba mintiendo. La mañana siguiente se desarrolló como una escena de una película de terror sobre terapia de pareja. Taran se afanaba en la cocina preparando café y revisando su teléfono con esa sonrisa reservada que había estado viendo con más frecuencia últimamente. Nuestras hijas, Emma y Sophie, de 16 y 14 años respectivamente, estaban sentadas en la barra de desayuno, navegando en sus propios dispositivos, completamente absortas en el drama de las redes sociales adolescentes. ¿Día importante hoy?, pregunté, manteniendo mi voz neutral mientras untaba una tostada. La presentación de la cuenta Henderson, respondió Taran sin levantar la vista. Puede que vuelva a llegar tarde. Ya sabes cómo son estos clientes, ¿verdad? La cuenta Henderson. Le di un mordisco a la tostada que sabía a cartón. Curiosamente, me encontré con Jim Henderson en el gimnasio ayer. Mencionó que el lanzamiento de su campaña se había pospuesto hasta el mes que viene. Por un instante, los dedos de Taran dejaron de moverse por la pantalla de su teléfono. Luego se rió. Esa risa ensayada de relaciones públicas que usaba con clientes difíciles. Otra cuenta Henderson, cariño. Ahora tenemos 3. Claro que sí. Después de que todos se fueran al trabajo y al colegio, me senté en mi despacho en casa mirando la captura de pantalla. 20 años de matrimonio, 2 hijas, una hipoteca, sueños compartidos, todo ello reducido a píxeles en la pantalla de un teléfono. La parte racional de mi cerebro sugería terapia de pareja, comunicación honesta, resolver nuestros problemas como adultos maduros. La otra parte de mi cerebro empezó a hacer una lista. Primero llamé a mi abogada. Aubrey Martínez había gestionado la compra de nuestra casa y los testamentos, pero sospechaba que ya había visto esta película antes. Su secretaria me pasó la llamada de inmediato. Hal, ¿está todo bien? Suenas tenso. Necesito preguntarte algo hipotético, dije, y luego describí la situación sin mencionar nombres. El silencio de Aubrey se prolongó durante casi 10 segundos. ¿Cuán hipotético estamos hablando? No mucho. Entonces tienes que moverte rápido. Si ella ya está planeando una estrategia de salida, vas con retraso. Cuentas conjuntas, tarjetas de crédito, escritura de la casa, todo debe ser asegurado antes de que se dé cuenta. ¿Sabes? Eso parece extremo. También lo es el adulterio. Mira, he visto esto desarrollarse docenas de veces. El cónyuge que se mueve primero suele salir ganando. El que espera el momento adecuado termina desplumado. Pasé el resto de la mañana haciendo llamadas. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, carteras de inversión. Todo lo que habíamos construido juntos se convirtió de repente en una partida de ajedrez en la que yo iba 3 movimientos por detrás. Pero siempre se me había dado bien el ajedrez. Para el mediodía, había transferido nuestros ahorros conjuntos a una cuenta solo a mi nombre. Las tarjetas de crédito fueron canceladas y reemitidas con nuevos números que solo yo conocía.
La escritura de la casa ya tenía nuestros dos nombres, pero cambié las cerraduras de todos modos e hice llaves nuevas. Luego esperé. Taran llegó a casa a las 6:30, lo que en realidad era temprano para su horario reciente. Probó su llave 2 veces antes de llamar a la puerta. «Está abierto», grité desde la mesa de la cocina, donde estaba sentado con un whisky y los extractos bancarios impresos que había recogido esa tarde. Entró con aspecto desconcertado, sus tacones de diseño repiqueteando en el parqué. La llave no funcionaba y mi tarjeta de crédito fue rechazada en el almuerzo. El banco dijo que había algún tipo de bloqueo en la cuenta. «Qué curioso», dije, sin levantar la vista de los papeles. «Tuve que hacer algunos ajustes hoy. Por motivos de seguridad». «¿Motivos de seguridad?» «Hal, ¿de qué estás hablando?» Finalmente, la miré a los ojos. Incluso después de todo, seguía siendo hermosa. El tipo de belleza pulida y profesional que había llamado mi atención en una conferencia hace 20 años. Pero ahora veía el cálculo detrás de esos ojos verdes. La forma en que ya estaba formulando su siguiente movimiento. «Estoy hablando de tu evento de networking de anoche con Miles en Nexus». Deslicé la captura de pantalla impresa sobre la mesa. «Quizás deberías tener más cuidado a quién le envías fotos». El color desapareció de su rostro, pero se recuperó rápidamente. «Entrenamiento de relaciones públicas, probablemente». «Esto no es lo que parece». «De verdad, porque parece que mi esposa de 15 años está teniendo una aventura con un tipo con un traje caro». «Pero, por favor, ilumíname sobre lo que realmente estoy viendo». Taran se sentó frente a mí, cambiando a la voz que usaba durante la gestión de crisis para sus clientes. Calma, razonable, ligeramente condescendiente. «Hal, estás exagerando. Miles es un colega». Estábamos celebrando la consecución de una cuenta importante. Esa foto fue solo. ¿Solo qué? ¿Solo la forma en que los colegas celebran? Porque he estado en muchas celebraciones de trabajo, Taran, y nunca he puesto mi mano en el pecho de nadie de esa manera. A menos que la celebración implique un tipo de trabajo en equipo muy diferente al que me enseñaron en la escuela de negocios. Probó un enfoque diferente. ¿Revisaste mi teléfono? Eso es una violación de la privacidad, Hal. No es sano en un matrimonio. Tampoco lo es mentir sobre dónde pasas las noches, pero aquí estamos. La puerta principal se abrió y la voz de Emma gritó, «Mamá, papá». ¿Por qué el coche de mamá está en la entrada, pero la puerta principal estaba cerrada con llave? «Aquí dentro, cariño», respondí, mi voz cambiando al modo de papá normal. «¿Qué tal el colegio?» Los siguientes minutos fueron una clase magistral de teatro suburbano. Discutimos sobre los deberes y los planes para el fin de semana mientras la captura de pantalla yacía entre nosotros como un arma cargada. Taran interpretó su papel a la perfección, preguntando por el examen de química de Emma y recordándole a Sofía su cita con el ortodoncista, pero podía ver las ruedas girando detrás de sus ojos. Ya estaba planeando su contraataque. Después de que las niñas subieran a hacer los deberes, Taran se inclinó sobre la mesa. ¿Quieres jugar, Hal? Bien. Pero recuerda, yo soy la que tiene contactos en esta ciudad. Soy a la que la gente escucha. Tú solo eres un consultor informático que arregla ordenadores. Terminé mi whisky y me levanté. Tienes razón en una cosa, Taran. Arreglo cosas. Y ahora mismo, estoy viendo algo que está muy roto. Cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Me quedo en casa de Jennifer esta noche. Hablaremos cuando estés listo para ser razonable. Dale mis saludos a Jennifer, dije, y dile a Miles que su técnica de networking necesita mejorar. La puerta se cerró con la suficiente fuerza como para hacer temblar las ventanas. Me serví otro whisky y abrí mi portátil. Si Taran quería jugar, había elegido al oponente equivocado. Llevaba toda mi carrera arreglando sistemas rotos. Hora de depurar un matrimonio. Jennifer Walls había sido la mejor amiga de Taran desde la universidad, lo que significaba que me había estado mintiendo casi tanto tiempo como mi esposa. A la mañana siguiente, pasé en coche por delante de la casa de Jennifer de camino a la oficina. El BMW de Taran estaba en la entrada como una declaración de guerra.
Mi oficina ocupaba el piso 15 de un edificio del centro con vistas a la autopista, lo que me recordaba a diario por qué trabajaba desde casa la mayoría de los días. Pero hoy necesitaba estar rodeado de gente. Necesitaba el ritmo familiar de la resolución de problemas y las reuniones con clientes para mantener mi mente aguda. ¿Jefe? Mi asistente, Kelly, llamó a mi puerta sobre las 10. Tienes 3 llamadas perdidas de Taran y sonaba bastante enfadada. Estoy seguro de que sí. No me pases ninguna llamada suya hoy, ¿quieres? Kelly enarcó una ceja, pero asintió. Llevaba 5 años trabajando para mí y había desarrollado una intuición sobre cuándo hacer preguntas y cuándo simplemente seguir órdenes. Además, llamó Jim Peterson de Harwell Industries. Dijo que había algunas preocupaciones sobre el cronograma de la auditoría de seguridad. Eso captó mi atención. El contrato de Harwell era mi cliente más importante, representaba casi el 40% de mis ingresos anuales. ¿Qué tipo de preocupaciones? No lo dijo, solo preguntó si podías devolverle la llamada lo antes posible. Marqué la línea directa de Peterson, sabiendo ya que esto no iban a ser buenas noticias. Hal, gracias por devolver la llamada. La voz de Peterson tenía ese tono cuidadoso que la gente usa cuando está a punto de dar malas noticias. Mira, ayer recibí una llamada de alguien que afirmaba que había problemas con tu trabajo en el proyecto Morrison el año pasado. Algo sobre plazos incumplidos y documentación descuidada. Se me oprimió el pecho. El proyecto Morrison había sido impecable. Verifiqué 2 veces cada línea de código, cada protocolo de seguridad. Jim, eso es completamente falso. Tienes todos mis informes de ese proyecto. Todo se entregó a tiempo y superó las especificaciones. Lo sé, lo sé. Tu trabajo siempre ha sido excelente, pero la persona que llamó parecía tener información específica sobre problemas internos, conflictos de personalidad con tu equipo. Sugirieron que quizás no eras la persona adecuada para un proyecto tan delicado como el nuestro. ¿Quién llamó? Dijeron que eran del departamento de de Morrison. No dejaron nombre, pero parecían conocer detalles de tu trabajo allí. Cerré los ojos y vi la cara de Taran de la noche anterior. El cálculo detrás de su ira. Jim, necesito que me hagas un favor. Llama a Morrison directamente y pregunta por ese proyecto. Pide hablar con su director de TI, no con quien quiera que conteste el teléfono. Hal, no quiero convertir esto en un gran problema. Por favor, solo haz la llamada. Creo que alguien está intentando sabotear mi reputación y necesito saber si esto va a ser un patrón. Peterson aceptó a regañadientes. Después de colgar, me quedé mirando el tráfico de la autopista, viendo a miles de personas seguir con sus vidas normales mientras la mía implosionaba en cámara lenta. Kelly volvió a llamar. Lo siento, jefe, pero hay un tipo aquí que quiere verte. Dice que es de Morrison Industries. Sin cita, pero parece bastante insistente. Hazle pasar. El hombre que entró en mi oficina era alto, bien vestido y llevaba el tipo de sonrisa confiada que inmediatamente me puso en guardia. Mediados de los 40, reloj caro, un apretón de manos que duró un poco más de la cuenta. Hal Trenvik. Miles Davidson. Creo que tenemos algunos conocidos en común. Así que este era Miles en persona. Era exactamente lo que me esperaba, el tipo de hombre que usaba palabras como sinergia sin ironía y pensaba que un apretón de manos firme podía superar cualquier defecto de personalidad. No creo que los tengamos, dije, sin ofrecerle una silla. Oh, creo que sí. Taran habla de ti todo el tiempo. Un marido tan devoto, dice ella. Muy meticuloso en todo lo que haces. La forma en que dijo meticuloso lo hizo sonar como un defecto de carácter. ¿Qué quieres, Miles? Se sentó de todos modos, poniéndose cómodo en mi oficina como si fuera el dueño del lugar. Quería hablar contigo de hombre a hombre. Esta situación con Taran es complicada, pero no tiene por qué ser desagradable. ¿La situación en la que estás teniendo una aventura con mi esposa, esa situación? ¿Ves? Ahí es donde te equivocas. Taran y yo somos colegas. ¿Colegas cercanos? Sí. Pero todo ha sido completamente profesional. Esa foto que viste fue solo una celebración después de conseguir un cliente importante. Nada más.
Caminé alrededor de mi escritorio y me paré directamente frente a él. Miles, voy a explicarte algo. He estado casado con Taran durante 15 años. Sé cuando miente. También sé cuando alguien está tratando de manipularme. Ahora mismo, estás haciendo ambas cosas. Levantó las manos en una falsa rendición. Oye, solo intento mantener las cosas civilizadas por el bien de todos, incluido el tuyo. ¿Es eso una amenaza? Es una dosis de realidad. Eres un consultor informático de poca monta, Hal. Taran es una ejecutiva de éxito con contactos por toda la ciudad. Si esto se convierte en una batalla pública, ¿a quién crees que va a creer la gente? Me incliné para que estuviéramos cara a cara. Al que tenga pruebas. Su sonrisa confiada vaciló por un instante. ¿Qué pruebas? Del tipo que le interesarían mucho a tu esposa. Porque estás casado, ¿verdad, Miles? Investigué un poco esta mañana. Jennifer Davidson, enfermera pediátrica, casada contigo desde hace 12 años, 2 hijos en un colegio privado, una bonita casa en River Oaks. Apuesto a que le encantaría ver esa foto tuya con Taran. Ahora, la sonrisa desapareció por completo. No te atreverías. Pruébame. Miles se levantó, enderezándose la corbata. Estás cometiendo un error, Hal. Esto no tiene por qué ser una guerra. Tienes razón. No tiene por qué. Todo lo que tienes que hacer es mantenerte alejado de mi esposa y dejar de intentar sabotear mi negocio. No sé de qué estás hablando. La llamada a Peterson sobre el proyecto Morrison. Fuiste tú, ¿verdad? O quizás estarán usando información que obtuvo de ti. De cualquier manera, se acaba ahora. Miles caminó hacia la puerta y luego se volvió. ¿Sabes cuál es tu problema, Hal? ¿Crees que esto va de lo correcto y lo incorrecto? No es así. Va de poder. Y ahora mismo, tú no tienes ninguno. Después de que se fuera, volví a llamar a Peterson. Había hablado con el director de TD Morrison, quien confirmó que mi trabajo había sido ejemplar y que nadie de su departamento había llamado a Harwell. La misteriosa persona que llamó había estado mintiendo. Gracias por insistir en eso, Jim. Te lo agradezco. ¿Qué demonios está pasando, Hal? Alguien está tratando de destruir mi reputación, pero no te preocupes, me estoy encargando de ello. Esa noche, conduje hasta la casa de Jennifer. El coche de Taran seguía allí, pero no me detuve. En cambio, aparqué al otro lado de la calle y esperé. A las 8:30, Miles apareció en un Porsche plateado. Entró y se quedó exactamente 47 minutos, luego se fue. Lo seguí. Miles vivía en un complejo de apartamentos de lujo cerca de la galleria, el tipo de lugar donde el portero llevaba uniforme y el garaje requería una tarjeta de acceso. Lo vi aparcar el Porsche en su plaza asignada, luego esperé hasta que desapareció en el ascensor. El garaje estaba bien iluminado, pero mayormente vacío. Me acerqué al Porsche y lo examiné más de cerca. Impecable, probablemente valía más de lo que yo ganaba en 6 meses. El tipo de coche que gritaba éxito a cualquiera que le importaran esas cosas. Saqué mi navaja de bolsillo y consideré mis opciones. Pinchar los neumáticos era infantil, delictivo y exactamente lo que Miles esperaría de alguien a quien consideraba inferior. Pero había otras formas de dejar claro un punto. Desenrosqué los tapones de las válvulas de los 4 neumáticos y dejé salir el aire lentamente. No lo suficiente como para dañar nada, solo lo suficiente para hacer su mañana inconveniente. Luego encontré un trozo de tiza en el kit de emergencia de mi coche y escribí «Destruye hogares» en su parabrisas. Me sentí bien. No fue maduro, ni sofisticado, pero fue satisfactorio de una manera que no había experimentado desde que tenía 12 años. Mi teléfono vibró con un mensaje de Taran. Tenemos que hablar. Esto se está yendo de las manos. Le respondí, estoy de acuerdo. Tu novio visitó mi oficina hoy. Eso fue un error. No es mi novio. ¿Y estaba tratando de ayudar a resolver esta situación amenazándome? ¿Intentando sabotear mi negocio? Esa es una definición interesante de ayuda. Estás siendo paranoico, Hal. Nadie está tratando de sabotear nada.
Le tomé una foto al Porsche desinflado de Miles y se la envié. Dile a tu colega que su coche parece tener un problema. Quizás debería llamar a una grúa. No respondió. A la mañana siguiente, Kelly me recibió con café y una sonrisa. Hoy te ves mejor, jefe. Más como tú mismo. Gracias. ¿Alguna llamada? 3 de Taran, 2 de alguien llamado Miles y una de una tal Jennifer Walls. Además, Peterson llamó para confirmar que el cronograma de Harwell vuelve a estar en marcha. Bien. No me pases ninguna llamada de los 3 primeros. Si aparecen por aquí, estoy en reuniones todo el día. Entendido. Ah, y hay algo más. Puede que le haya mencionado a algunas personas que alguien estaba difundiendo falsos rumores sobre nuestro trabajo. Ya sabes cómo funciona la red de cotilleos de la industria. Miré a Kelly con un nuevo aprecio. Había trabajado en soporte técnico durante 15 años antes de convertirse en mi asistente, lo que significaba que conocía a todo el mundo en la comunidad tecnológica local. Si se corría la voz de que alguien estaba intentando sabotear mi reputación, el tiro le saldría por la culata espectacularmente. ¿Qué mencionaste exactamente? Solo que un competidor celoso estaba haciendo afirmaciones falsas sobre el proyecto Morrison y que Peterson había confirmado que todo era completamente inventado. La gente odia ese tipo de comportamiento poco profesional. Kelly, recuérdame que te suba el sueldo. Lo anotaré en tu calendario. Para el almuerzo, mi teléfono tenía 3 mensajes de voz de Miles. Cada uno más agitado que el anterior. El último era apenas coherente. Maldito loco. Has vandalizado mi coche. Voy a llamar a la policía. Le devolví la llamada. Miles, soy Haltrenvik. Entiendo que tuviste problemas con el coche esta mañana. Sabes perfectamente lo que pasó. Eso es destrucción de la propiedad. ¿En serio? Porque según tengo entendido, desinflar los neumáticos no es realmente destrucción. Más bien una molestia temporal. Y la tiza se quita con agua. Lo comprobé. Esto es acoso. No, Miles. Acoso es lo que hiciste ayer, amenazando mi sustento, tratando de intimidarme en mi propia oficina. Lo que le pasó a tu coche fue solo el karma con sentido del humor. Voy a llamar a la policía. Adelante. Estoy seguro de que estarían muy interesados en tu relación con mi esposa, y apuesto a que a tu esposa le fascinaría toda la historia. La línea se quedó en silencio durante un largo momento. ¿Qué quieres? Quiero que te mantengas alejado de mi familia. Quiero que dejes de interferir en mi negocio. Y quiero que recuerdes que soy mucho más creativo de lo que piensas. ¿Y si no lo hago? Miré por la ventana de mi oficina la ciudad que se extendía abajo. Miles de personas viviendo sus vidas complicadas, tomando sus decisiones desordenadas. En algún lugar, Taran probablemente estaba planeando su siguiente movimiento. Miles probablemente estaba inflando sus neumáticos. Y yo estaba descubriendo que la venganza, servida adecuadamente, era un plato que sabía mejor de lo que jamás había imaginado. Entonces descubrirás lo meticuloso que puedo llegar a ser. Derek Martínez había sido mi mejor amigo desde la universidad. Habíamos sido compañeros de piso, padrinos en nuestras respectivas bodas, padrinos de nuestros respectivos hijos. Si había una persona en el mundo en la que confiaba completamente, era Derek, lo que hizo que lo que sucedió a continuación se sintiera como un puñetazo en el estómago. Estaba trabajando hasta tarde en mi despacho en casa, analizando los registros de seguridad de un cliente cuando oí voces en la cocina. Se suponía que Emma y Sophie estaban en casa de sus amigas y Taran seguía en casa de Jennifer. La casa debería haber estado vacía. Me arrastré hasta lo alto de las escaleras y escuché. 2 voces, ambas familiares. Una era de Derek, la otra de Taran. Te dije que esto se estaba yendo de las manos, decía Derek. Hal no es estúpido. Va a descubrir que le he estado pasando información. Él confía en ti, respondió Taran. Te lo cuenta todo. Eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Lo hará si descubre que te he estado informando sobre sus planes. Por Dios, Taran, me siento como un espía. No eres un espía. Eres un amigo que intenta evitar que esta situación explote.
Si Hal hace algo realmente estúpido, nos perjudica a todos. A las niñas, a ti, a mí, incluso a miles. Me senté de golpe en el último escalón. Derek había sido mi confidente durante todo este lío. Cada sesión de estrategia, cada momento de duda, cada plan para protegerme. Él había estado allí, ofreciendo consejos, ayudándome a pensar en las consecuencias. Y todo el tiempo, le había estado informando a Taran. Mira, continuó Derek, acepté ayudar porque pensé que ambos estabais siendo idiotas. Pensé que si podía mantener un ojo en lo que Hal planeaba, quizás podría haceros entrar en razón a los dos. Pero esto de Miles, el sabotaje del negocio. Eso no es lo que discutimos. Miles actuó por su cuenta. Nunca le pedí que amenazara a los clientes de Hal. Pero tampoco lo detuviste. No puedo controlar lo que hace Miles, ¿vale? Porque solo sois colegas. Incluso Derek sonaba escéptico al respecto. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. Si Derek quería jugar al doble agente, estaba a punto de aprender que la guerra de información iba en ambos sentidos. El caso es, dijo Taran, que Hal está escalando la situación. El vandalismo del coche, la manipulación financiera. Se está volviendo impredecible. Necesito saber qué planea hacer ahora. Quizás lo que planea es protegerse a sí mismo y a sus hijas de una esposa que le ha estado mintiendo durante meses. No me des lecciones, Derek. Tú también le has estado mintiendo. Eso lo calló. Volví sigilosamente a mi despacho y cerré la puerta en silencio, mi mente trabajando a toda velocidad. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuántas de mis conversaciones supuestamente privadas le había contado Derek a Taran? ¿Cuántas de mis estrategias se habían visto comprometidas antes incluso de que las implementara? Mi teléfono vibró con un mensaje de Derek. Oye, tío, ¿quieres tomar una cerveza mañana? Sonabas estresado antes. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato antes de responder. Claro. Murphy's Pub, 7 de la tarde. Murphy's era un bar de mala muerte cerca de la universidad, el tipo de lugar donde Derek y yo habíamos pasado innumerables noches durante nuestros 20 años resolviendo los problemas del mundo con cerveza barata y alitas mediocres. Parecía apropiado para lo que estaba planeando. Derek ya estaba allí cuando llegué, sentado en nuestro reservado de siempre con 2 cervezas esperando. Parecía cansado, mayor de sus 43 años, como un hombre que lleva demasiado peso sobre sus hombros. Tienes una pinta horrible, dijo mientras me sentaba. Gracias. Tú tampoco estás para tirar cohetes. Bebimos en silencio durante unos minutos, viendo un partido de béisbol en la televisión sobre la barra. Finalmente, Derek habló. ¿Y bien, cómo lo llevas? Todo esto con Taran debe estar consumiéndote. Tiene sus momentos, pero lo estoy manejando. ¿Seguro? Porque algunas de las cosas que has estado haciendo, los movimientos financieros, lo del coche. Ese no es realmente tu estilo. Lo miré con atención. ¿Cuál dirías que es mi estilo, Derek? Eres un pensador. Analizas problemas. Planificas soluciones. Ejecutas con cuidado. No sueles optar por el gesto dramático. Quizás estoy evolucionando. O quizás estás dejando que tu ira tome las decisiones por ti. Mira, lo entiendo. Lo que Taran hizo estuvo mal. Pero si sigues escalando la situación, alguien va a salir herido. Alguien ya salió herido. Yo, mis hijas, nuestra familia. Derek se inclinó hacia adelante. Las niñas van a estar bien, Hal. Los niños son resistentes. Pero van a estar observando cómo manejas esto. ¿Quieres que recuerden a su padre como el tipo que eligió el camino correcto o como el tipo que fue a la guerra con su madre? Fue un buen discurso. Razonable, afectuoso, exactamente lo que un mejor amigo debería decir. Habría sido más efectivo si no lo hubiera oído planearlo con Taran la noche anterior. Tienes razón, dije. Necesito pensar en el panorama general. Derek se relajó ligeramente. Bien. Entonces, ¿cuál es tu próximo movimiento? Mañana me reúno con un investigador privado. Aubrey me recomendó a alguien que se especializa en casos de divorcio. ¿Un detective privado?
¿No es un poco extremo? Necesito saber a qué me enfrento. ¿Cuánto tiempo lleva esto con Miles, si hay alguien más? ¿Qué tipo de planificación financiera podría estar haciendo Taran a mis espaldas? Derek asintió, pero pude ver cómo archivaba cada palabra. Tiene sentido. ¿Cómo se llama el detective? Marshall Collins. Es detective de policía, ahora tiene su propia agencia. ¿Y te reúnes con ella mañana? A las 2 en su oficina del centro. Derek sacó su teléfono. Perdona, solo necesito comprobar una cosa. Tecleó rápidamente y luego guardó el teléfono. Cosas del trabajo. Estaba dispuesto a apostar que no lo era. Terminamos nuestras cervezas y hablamos de temas más seguros, trabajo, deportes, amigos en común. Derek me acompañó a mi coche, dándome la misma rutina de amigo preocupado que había estado perfeccionando durante semanas. Aguanta, tío. Esto se va a solucionar. Gracias, Derek. No sé qué haría sin ti. Realmente pareció culpable cuando dije eso. A la mañana siguiente, llamé a Marshall Collins y cambié nuestra cita a las 10 de la mañana, luego conduje a su oficina 2 horas antes. Aparqué al otro lado de la calle con una vista clara de la entrada del edificio y esperé. A las 9:45, el Porsche plateado de Miles se detuvo en la acera. Salió, miró su reloj y entró en el edificio. 5 minutos después, el Honda de Derek lo siguió. Les di 10 minutos y luego entré. El directorio del edificio mostraba Investigaciones Collins en el 4º piso. Subí en el ascensor y encontré la oficina fácilmente. La puerta estaba ligeramente entreabierta y podía oír voces dentro. ¿Seguro que va a venir?, preguntaba Miles. Estará aquí, respondió Derek. Hal siempre es puntual. ¿Y estás seguro de que no sospecha nada? Confía en mí. Ha confiado en mí toda su vida adulta. Eso no cambia de la noche a la mañana. Una voz de mujer, presumiblemente Collins. Esto es muy irregular. Normalmente no me reúno con todas las partes antes. Se te está pagando bien por la irregularidad, interrumpió Miles. Todo lo que necesitamos es información sobre lo que Trenvik está planeando. Su estrategia, sus pruebas, su cronograma. Nada ilegal. Sigue siendo un conflicto de intereses. No si nunca lo aceptas como cliente, dijo Derek. Te reúnes con él, escuchas su historia, le dices que estás demasiado ocupada para aceptar el caso, pero nos informas sobre lo que está planeando. Había oído suficiente. Abrí la puerta de golpe y entré. En realidad, estoy planeando grabar toda esta conversación y enviarla a la Junta Estatal de Licencias para Investigadores Privados. Los tres se quedaron helados como ciervos ante los faros de un coche. Collins, una mujer de rostro afilado de unos 50 años, se recuperó primero. Señor Trenvik, supongo. Esto no es lo que parece. ¿En serio? Porque parece que mi mejor amigo y el novio de mi esposa están intentando sobornar a una investigadora privada para que me espíe. Pero, por favor, dime lo que realmente estoy viendo. Derek se levantó, con la cara sonrojada. Hal, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo has estado informando a Taran de cada uno de mis movimientos? ¿Cómo has estado jugando a dos bandas en esta situación desde el principio? ¿O cómo acabas de intentar sabotear la única relación profesional que realmente podría ayudarme? Miles dio un paso adelante. Ahora espera un minuto. Cállate, Miles. Los adultos están hablando. Me volví hacia Derek. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo llevas pasándole información a Taran? Los hombros de Derek se hundieron. Desde el principio. Me llamó el día después de que encontraras la foto. Estaba en pánico. Dijo que ibas a hacer una locura. Me pidió que te vigilara. Que me asegurara de que no hicieras nada que pudiera dañar a las niñas. ¿Y le creíste? Creí que estaba asustada. Creí que estabas lo suficientemente enfadado como para tomar malas decisiones. Pensé que podría ayudaros a ambos. Mintiéndome. Intentando evitar que esto se convirtiera en una guerra. Miré alrededor de la habitación. Derek evitaba mi mirada.
Miles miraba su reloj como si tuviera un lugar más importante al que ir. Collins fingía organizar papeles en su escritorio. Bueno, felicidades. Has conseguido convertirlo exactamente en eso. Me acerqué a Miles, deteniéndome lo suficientemente cerca como para incomodarlo. Y tú, te dije que te mantuvieras alejado de mi familia. Te dije que dejaras de interferir en mi negocio, pero aquí estás, tratando de comprar información sobre mi estrategia legal. Este es un país libre, Trenvik. Puedo reunirme con quien quiera. Tienes razón. Es un país libre. Lo que significa que soy libre de enviar la grabación de esta conversación a tu esposa, a tu empleador y a cualquier otra persona que pueda encontrarla interesante. Su fachada de confianza se resquebrajó ligeramente. Estás de farol. Levanté mi teléfono, que había estado grabando desde que entré. Pruébame. Collins se aclaró la garganta. Caballeros, creo que esta reunión ha terminado. Señor Davidson, señor Martínez, les voy a pedir que se vayan ahora. Después de que se fueran, Collins y yo nos sentamos en un silencio incómodo por un momento. Entonces, dijo finalmente, supongo que todavía necesitas un investigador privado. En realidad, creo que acabo de aprender todo lo que necesitaba saber. Me levanté y me dirigí a la puerta. Que estoy completamente solo en esto. ¿Y sabes qué? Así es exactamente como me gusta. Esa noche, me senté en mi cocina con un whisky y mi portátil, planeando mis próximos movimientos. Derek me había enviado 6 mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. Los borré todos sin leer más allá de las primeras palabras. Taran había dejado un mensaje de voz. Hal, sé que estás enfadado por lo de Derek, pero estás malinterpretando la situación. Devuélveme la llamada para que podamos hablar como adultos. Guardé el mensaje. Podría ser útil más tarde. Mi teléfono sonó. Emma. Papá, ¿estás bien? Derek llamó y dijo que habíais tenido una pelea. Tuvimos un desacuerdo, cariño. No es nada por lo que debas preocuparte. Pero sonaba muy afectado. Dijo que estaba intentando ayudar y que tú no querías escuchar. Cerré los ojos. Incluso ahora, Derek estaba moviendo sus hilos, llegando a mis hijas antes de que yo pudiera explicar la situación. Emma, a veces las personas en las que confiamos toman decisiones que nos hieren. Cuando eso sucede, tenemos que decidir si perdonarlos o protegernos. Es complicado. ¿Vas a perdonarlo? Aún no lo sé. Pero te prometo que, pase lo que pase entre Derek y yo, no cambiará nada para ti y Sophie. Seguís siendo mi prioridad. Siempre lo seréis. Después de colgar, me serví otro whisky y abrí mi portátil. Si Derek quería jugar a la guerra de información, estaba a punto de mostrarle lo que un verdadero analista de sistemas podía hacer con la motivación adecuada. Empecé con las redes sociales. El Facebook, Instagram, LinkedIn de Derek, todo. Luego pasé a los registros públicos, informes de crédito, historial laboral. Para medianoche, tenía una imagen completa de la vida de Derek, incluyendo algunos detalles interesantes sobre su situación financiera reciente. Al parecer, el negocio de consultoría de Derek no iba tan bien como había hecho creer a todo el mundo. Había sacado una segunda hipoteca hacía 6 meses y sus tarjetas de crédito estaban al máximo, lo que explicaba por qué podría estar motivado para aceptar un pago por información sobre mi estrategia de divorcio. Redacté un correo electrónico para el cliente más importante de Derek, un bufete de abogados que se dedicaba a la consultoría de seguridad corporativa. El correo detallaba las recientes faltas éticas de Derek, incluyendo su disposición a espiar a un amigo por dinero. Aún no lo envié, pero lo guardé en mi carpeta de borradores. A veces, la mejor arma es la que no tienes que usar. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Soy Miles. Tenemos que hablar. Le respondí, no, no tenemos que hacerlo. Puedo hacer esto más fácil para todos. O puedes hacerlo mucho más difícil para ti. Tú eliges. Estoy tratando de ser razonable aquí. Razonable habría sido mantenerte alejado de mi esposa. Ese barco ya zarpó. Bien. Pero recuerda, tú empezaste esta guerra. Sonreí y escribí mi respuesta. No, Miles.
La empezaste tú. Yo solo voy a terminarla. El primer disparo en lo que llegué a pensar como la batalla del aparcamiento del colegio lo efectuó la propia Taran, aunque no creo que se diera cuenta en ese momento. Emma tenía un torneo de voleibol el sábado por la mañana, y tanto Taran como yo aparecimos para verla. No nos habíamos visto desde el enfrentamiento por la traición de Derek, y la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Me senté en las gradas con los otros padres, animando los saques de Emma e intentando ignorar las conversaciones susurradas a mi alrededor. En una comunidad como la nuestra, las noticias viajaban rápido, y todo el mundo sabía que el matrimonio Trenvik estaba implosionando de forma espectacular. Taran llegó 20 minutos tarde, haciendo una gran entrada con un conjunto nuevo que probablemente costaba más que la cuota del coche de la mayoría de la gente. Se abrió paso entre la multitud de padres repartiendo besos al aire, interpretando el papel de la madre devota que simplemente estaba demasiado ocupada con un trabajo importante como para llegar a tiempo. Se sentó 3 filas detrás de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oír sus conversaciones con las otras madres. Es tan difícil cuando el trabajo exige tantos viajes, decía. Pero ya sabéis cómo es con los clientes exigentes. Por supuesto, respondió Janet Morrison, cuyo marido dirigía el banco local. Aunque debe de ser duro para Hal, encargándose de todo en casa. Oh, Hal ha sido maravilloso. Tan comprensivo con las exigencias de mi carrera. No todos los maridos serían tan comprensivos. Me di la vuelta y la miré a los ojos. Me sonrió, la misma sonrisa pública y brillante que había estado usando durante 15 años de eventos escolares y fiestas de vecinos. No es así, cariño, gritó. Has apoyado mucho mi horario de trabajo. Todos los padres en las gradas nos estaban mirando ahora, sintiendo el drama, pero sin saber de qué tipo. Me levanté y me senté a su lado. Absolutamente, dije, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. He apoyado mucho todas tus actividades laborales. Las noches tardías, las conferencias de fin de semana, los eventos de networking en Nexus. Muy dedicado a tu carrera. La sonrisa de Taran se tensó de forma casi imperceptible. Así es. El networking es una parte muy importante del negocio de las relaciones públicas. Me lo imagino. Todas esas estrechas relaciones de trabajo con colegas. Muy prácticas, según tengo entendido. Ahora, los otros padres definitivamente estaban captando el subtexto. Janet Morrison parecía estar viendo un partido de tenis, su cabeza girando entre Taran y yo. Emma marcó un punto y me levanté para animar. Gran saque, cariño. Cuando volví a sentarme, Taran se inclinó y susurró, ¿qué crees que estás haciendo? Apoyando a nuestra hija. No es por eso que estamos aquí los dos. ¿Sabes a lo que me refiero? En realidad, no estoy seguro de entenderlo. ¿Podrías aclararlo? Quizás explicarlo de la misma manera que le explicaste las cosas a Derek. Su rostro se puso pálido. Hal, no. ¿No qué? ¿No mencione que mi mejor amigo me ha estado espiando para ti? ¿No saque a relucir el hecho de que tú y Miles intentasteis sobornar a un investigador privado? ¿O no mencione las fotos del networking? Las conversaciones a nuestro alrededor se habían detenido por completo. Todo el mundo fingía ver el partido mientras se esforzaba por oír cada palabra. Taran se levantó bruscamente. Necesito un poco de aire. Caminó hacia la salida y, tras un momento de vacilación, la seguí. Acabamos en el aparcamiento, de pie entre su BMW y mi Honda, teniendo el tipo de discusión pública que se convierte en leyenda del vecindario. Te estás poniendo en ridículo, dijo, su voz baja y furiosa. ¿Que yo me estoy poniendo en ridículo? Taran, has estado teniendo una aventura, mintiendo sobre dónde estabas, intentando sabotear mi negocio y convirtiendo a mi mejor amigo en un doble agente. Pero soy yo el que se está poniendo en ridículo. Baja la voz. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que la gente oiga la verdad? ¿Tienes miedo de que nuestras hijas oigan a su padre actuar como un loco? Eso me detuvo en seco. Emma y Sophie estaban dentro jugando al voleibol e intentando fingir que su familia no se estaba desmoronando en público. No merecían que el drama de sus padres se convirtiera en un espectáculo. Tienes razón, dije. Este no es el lugar. Bien. Entonces volvamos adentro y... No.
Tienes razón en que este no es el lugar, pero vamos a tener esta conversación, Taran. Toda. Simplemente no aquí. Empecé a caminar de vuelta hacia el gimnasio. Pero Taran me agarró del brazo. Hal, espera. Sé que estás enfadado. Sé que he cometido errores, pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, solucionar las cosas por el bien de las niñas. Miré su mano en mi brazo, luego su cara. Por un instante, vi a la mujer con la que me había casado hacía 20 años, vulnerable, asustada, pidiendo ayuda. Luego recordé la foto, las mentiras, la traición de Derek, las amenazas de Miles. ¿Tuviste una aventura, Taran? Me mentiste durante meses. Pusiste a mi mejor amigo en mi contra. Intentaste destruir la reputación de mi negocio. Y ahora quieres ir a terapia. La gente comete errores, Hal. El matrimonio consiste en perdonar. El matrimonio consiste en confianza, y tú la destruiste. Me solté del brazo y volví al gimnasio. El equipo de Emma ganó su partido y yo animé más fuerte de lo que cualquier padre tenía derecho a hacerlo. Cuando terminó, ambas niñas me abrazaron y Emma susurró, «Gracias por venir, papá». No me lo perdería por nada, cariño. Taran había desaparecido para cuando llegamos al aparcamiento. Emma y Sophie intercambiaron miradas, pero no hicieron preguntas. Se habían vuelto buenas en no hacer preguntas. El lunes por la mañana trajo un nuevo acontecimiento. Kelly me recibió con café y una expresión de preocupación. «Jefe, tienes que ver esto». Me entregó una copia impresa de un correo electrónico que se había enviado a 3 de mis clientes más importantes. El asunto decía, preocupaciones sobre la conducta profesional de Hal Trenvik. El correo era anónimo, pero el contenido estaba claramente escrito por alguien con conocimiento interno de mis prácticas comerciales. Planteaba dudas sobre mi fiabilidad, mi estabilidad emocional y mi capacidad para manejar información sensible de los clientes durante dificultades personales. ¿Cuán grave es el daño?, pregunté. 2 de los clientes me reenviaron el correo pidiendo una aclaración. El tercero llamó directamente y preguntó si estabas teniendo una crisis nerviosa. Les dije a todos que obviamente era un ataque malicioso de un competidor, pero siguen preocupados. ¿Tú no lo estarías? Me senté en mi oficina mirando el correo, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. Taran había escalado más allá de los ataques personales, más allá de intentar poner a mis amigos en mi contra. Ahora estaba intentando activamente destruir mi sustento, la carrera que había pasado 20 años construyendo. Llamé a Aubrey. Necesito acelerar los plazos del divorcio, le dije. Y necesito ir a la guerra total. ¿Qué ha pasado? Le reenvié el correo. Está tratando de destruir mi negocio. Si no contraataco ahora, no me quedará nada con lo que luchar. Hal, ¿estás seguro de que quieres seguir por este camino? Una vez que presentemos los papeles y comencemos la fase de descubrimiento de pruebas, no hay vuelta atrás a las negociaciones tranquilas. Nunca iba a haber negociaciones tranquilas. Ella lo ha dejado claro. De acuerdo. Necesitaré todo lo que tengas, registros financieros, pruebas de la aventura, documentación de sus intentos de sabotear tu negocio. Y Hal, una vez que empecemos este proceso, se va a poner feo. ¿Estás preparado para eso? Pensé en Emma y Sophie, en la vida que habíamos construido juntos, en el hombre que había sido antes de encontrar esa foto en el teléfono de Taran. Ese hombre habría intentado arreglar las cosas en silencio, habría priorizado la paz sobre la justicia. Pero ese hombre ya no existía. Estoy preparado, dije. Los papeles del divorcio se entregaron el miércoles por la tarde mientras Taran estaba en el trabajo. Lo sé porque estaba aparcado al otro lado de la calle de su edificio de oficinas, observando con prismáticos cómo el notificador entraba en el vestíbulo. Mi teléfono sonó 15 minutos después. ¡Maldito! La voz de Taran era tan alta que tuve que alejar el teléfono de mi oído. ¿Me entregas los papeles en el trabajo, delante de mis colegas? Pensé que apreciarías la cortesía profesional. Sin drama en casa delante de las niñas. Esto es vengativo y mezquino. Esto es legal y necesario. Deberías leer los papeles con atención, Taran. Especialmente la parte sobre la preservación de bienes y la orden de alejamiento.
¿Orden de alejamiento? ¿Qué orden de alejamiento? La que te prohíbe disponer de los bienes matrimoniales, cerrar cuentas o interferir en mis relaciones comerciales. La violación de esa orden podría acarrear cargos penales. La línea se quedó en silencio por un momento. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Ah, y Taran, quizás quieras llamar a Miles y hacerle saber que está nombrado en los papeles como parte del divorcio. A su esposa podría interesarle saber que forma parte de un procedimiento de divorcio. Colgué y conduje a casa sintiendo algo que no había experimentado en meses: control. Esa noche, Emma me confrontó en la cocina. Papá. Mamá llamó llorando. Dijo que estás intentando quitárselo todo. Me senté en la mesa de la cocina y le hice un gesto a Emma para que se uniera a mí. Cariño, tu madre y yo nos vamos a divorciar. Eso significa que tenemos que dividir todo lo que poseemos juntos: la casa, las cuentas bancarias, las inversiones. No se trata de quitarle nada. Se trata de asegurarse de que todo sea justo. Pero, ¿por qué tiene que ser tan cruel? ¿Por qué no podéis simplemente arreglarlo? Porque tu madre me ha estado mintiendo durante mucho tiempo. Y cuando la gente miente, se vuelve muy difícil confiar en que sean justos con cosas importantes como el dinero y la custodia. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Es por ese tipo, Miles. Así que lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Los niños siempre saben más de lo que los padres creen. En parte, sí. Pero sobre todo, es porque tu madre y yo queremos cosas diferentes ahora. Ella quiere estar con otra persona, y yo quiero estar con alguien que me diga la verdad. ¿Y qué pasa conmigo y con Sophie? Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. Tú y Sophie sois lo más importante en mi vida. Eso nunca cambiará. No importa lo que pase entre vuestra madre y yo, vamos a llegar a un acuerdo de custodia que sea justo para todos, especialmente para vosotras dos. ¿Lo prometes? ¿Lo prometo? Esa noche, después de que las niñas se acostaran, me senté en mi despacho planeando la siguiente fase. Los papeles del divorcio eran solo el primer movimiento. Si Taran quería jugar sucio, estaba a punto de mostrarle lo que realmente significaba jugar sucio. Abrí mi portátil y empecé a escribir. La fiesta del vecindario fue idea de Jennifer Walsh, aunque sospecho que Taran fue la verdadera arquitecta detrás de ella. Cada año, nuestra urbanización celebraba una reunión a finales de verano en el parque comunitario: cena de traje, cada uno trae un plato, música en vivo de la banda de algún adolescente y suficiente alcohol para que todos olvidaran porque normalmente evitaban a sus vecinos. La fiesta de este año tenía un significado especial. Era el primer evento social desde que la noticia de mi divorcio se había extendido por la red de cotilleos de la comunidad. Todos estarían observando para ver cómo Taran y yo nos comportábamos en público. Casi no fui. La jugada inteligente habría sido quedarme en casa, evitar el drama, dejar que Taran tuviera su momento para controlar la narrativa. Pero había pasado 3 meses reaccionando, respondiendo a sus movimientos en lugar de hacer los míos. Era hora de cambiar esa dinámica. Llegué a la fiesta a las 7, con una nevera portátil de cervezas y mi atuendo de padre suburbano más relajado: pantalones caqui, polo, el tipo de ropa que decía inofensivo técnico informático que te arregla el ordenador. Emma y Sophie se habían adelantado con amigos, dándome la libertad de operar sin preocuparme por su reacción a lo que estaba a punto de suceder. Taran ya estaba allí, siendo el centro de atención cerca del pabellón principal con un grupo de esposas del vecindario. Se había vestido para la ocasión, un vestido de verano que mostraba la piel justa para ser interesante sin ser inapropiado. Pelo y maquillaje perfectos a pesar de la humedad. Parecía una mujer que tenía todo bajo control. Miles también estaba allí, de pie torpemente cerca de la mesa de las cervezas, claramente incómodo, pero tratando de proyectar confianza. Su esposa, Jennifer, estaba notablemente ausente, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo su matrimonio estaba manejando el estrés de sus actividades extracurriculares. Puse mi nevera en el extremo opuesto del pabellón y comencé a conversar con los otros padres. Charla suburbana normal: trabajo, deportes, quejas sobre el cuidado del césped. Pero podía sentir la corriente subterránea de curiosidad. Todos esperando a ver si la noche proporcionaría entretenimiento. Alrededor de las 8, apareció Derek.
No había hablado con él desde el enfrentamiento en la oficina del investigador privado, y verlo ahora me trajo de vuelta toda la ira que había estado reprimiendo. Miró alrededor de la fiesta hasta que me vio, luego se acercó con la expresión decidida de un hombre a punto de hacer algo desagradable pero necesario. Hal, tenemos que hablar. No, no tenemos que hacerlo. Sí, tenemos que hacerlo. He estado intentando contactarte durante semanas. Y yo te he estado ignorando durante semanas. Capta la indirecta. Derek me agarró del brazo cuando empecé a alejarme. Maldita sea, Hal. Estaba intentando ayudar. Pensé que si podía vigilar lo que planeabas, podría evitar que ambos hicierais una estupidez. Miré su mano en mi brazo, luego de vuelta a su cara. Suéltame, Derek. No hasta que escuches. Las conversaciones a nuestro alrededor se habían detenido. La gente empezaba a mirar, sintiendo que el entretenimiento de la noche estaba a punto de comenzar. Me acerqué a Derek, bajando la voz. Tienes exactamente 5 segundos para soltar mi brazo antes de que monte una escena que será la comidilla de este vecindario durante los próximos 5 años. Derek me soltó, pero no retrocedió. Estaba intentando protegerte, idiota cabezota. Taran hablaba de llevarse a las niñas y desaparecer. Iba a vaciar vuestras cuentas y solicitar el divorcio en otro estado. La convencí para que se quedara y arreglara las cosas localmente. Espiándome. Manteniéndola informada para que no entrara en pánico e hiciera algo drástico. Y aceptando dinero de miles para hacerlo. La cara de Derek se sonrojó. Eso no fue. Mira, necesitaba el dinero, ¿vale? El negocio ha estado pasando por un mal momento y Miles se ofreció a pagar por información, pero nunca les dije nada que realmente te perjudicara. ¿Les dijiste que me iba a reunir con un investigador privado? Porque pensé que si sabían que ibas en serio con la recopilación de pruebas, estarían más dispuestos a negociar. Lo miré fijamente durante un largo momento. Este hombre que había sido mi mejor amigo durante 20 años, que había estado a mi lado en mi boda y había prometido apoyar mi matrimonio, que había sostenido a mis hijas cuando eran bebés y les había enseñado a montar en bicicleta. Derek, quiero que escuches con mucha atención. Me traicionaste. Aceptaste dinero para espiarme. Violaste 20 años de amistad por unos pocos miles. Y ahora estás aquí, intentando convencerme de que fue por mi propio bien. Hal, yo. No he terminado. ¿Quieres saber cuál es la verdadera tragedia? Si me hubieras dicho la verdad desde el principio, que Taran planeaba llevarse a las niñas y huir, que iba a vaciar nuestras cuentas, te lo habría agradecido. Habría trabajado contigo para evitarlo. En cambio, elegiste mentirme. Y ahora nunca más podré confiar en ti. Los hombros de Derek se hundieron. Entonces, eso es todo. 20 años de amistad a la basura. Tú terminaste la amistad el día que decidiste que el dinero de mi esposa era más importante que mi confianza. Me alejé, dejando a Derek solo mientras los otros invitados a la fiesta fingían no haber estado escuchando cada palabra. Encontré a Emma y Sophie cerca del parque infantil, pasando el rato con sus amigos e intentando fingir que el drama de su familia no se estaba desarrollando frente a todo el vecindario. Hola, chicas. ¿Os lo estáis pasando bien? Papá, ¿estás bien?, preguntó Sophie. Pareces enfadado. Estoy bien, cariño. Solo tuve que tener una conversación difícil con Derek. Emma miró hacia donde Derek todavía estaba de pie, con aspecto perdido y solo. ¿Vais a volver a ser amigos? No lo sé, cariño. A veces la gente toma decisiones que cambian las relaciones para siempre. Como tú y mamá. Sí, como yo y mamá. El sol se estaba poniendo y alguien había montado un proyector para mostrar una película en el lateral del pabellón. Las familias extendían mantas en el césped, acomodándose para el entretenimiento de la noche. Era la escena suburbana perfecta. Tradición comunitaria, diversión familiar sana. Me excusé y volví a mi coche, donde había dejado una bolsa con un portátil en el maletero. Dentro estaba mi propio proyector, una pequeña unidad portátil que usaba para presentaciones de clientes. También tenía una memoria USB que contenía varios meses de pruebas cuidadosamente seleccionadas. Había estado planeando este momento durante semanas, esperando la oportunidad adecuada,
una reunión pública donde Taran se sintiera segura y confiada, donde estuviera rodeada de amigos y vecinos que todavía la veían como la víctima de un marido irrazonable, donde no esperaría que yo hiciera nada dramático. Monté el proyector detrás del pabellón principal, orientándolo para que la imagen se proyectara en la pared en blanco junto a donde se suponía que comenzaría la película oficial. Luego conecté mi portátil y cargué el primer archivo. La imagen que apareció fue la foto del teléfono de Taran, ella y Miles en Nexus, íntimos y riendo, claramente más que colegas. Pero la había mejorado, limpiado la resolución, añadido una marca de tiempo y ubicación. Las conversaciones se detuvieron. La gente señalaba. Alguien gritó, «Oye, ¿qué es eso?». Caminé hasta el centro de la reunión, donde podía dirigirme a la multitud. Siento interrumpir el entretenimiento de la noche, pero pensé que podría interesaros ver algunas fotos de los recientes viajes de negocios de mi esposa. Taran se abrió paso entre la multitud, su rostro blanco de conmoción y furia. «Hal, ¿qué estás haciendo?». «Compartiendo algunas fotos familiares». «¿No es eso lo que hacemos en estos eventos comunitarios?». La siguiente imagen era una captura de pantalla de mensajes de texto entre Taran y Miles discutiendo su escapada de fin de semana a Austin. Los mensajes eran explícitos sobre su relación y despectivos hacia mí, refiriéndose a mí como el marido y bromeando sobre lo despistado que estaba. «Apágalo», gritó Taran. «Apágalo ahora mismo». «No lo creo. Apenas estamos llegando a la parte buena». La tercera imagen mostraba registros bancarios, transferencias de nuestra cuenta conjunta a una cuenta solo a nombre de Taran, dinero que se había movido sin mi conocimiento o consentimiento. Las cantidades eran significativas, claramente parte de un plan para ocultar activos antes de solicitar el divorcio. Miles apareció en el borde de la multitud, debatiendo claramente si huir o intentar salvar la situación. Tomé la decisión por él. «Miles, sube aquí. Eres la estrella de las próximas diapositivas». La cuarta imagen era una foto de la casa de Miles con el coche de su esposa en la entrada y una marca de tiempo que mostraba que fue tomada durante una de sus supuestas reuniones con Taran. El pie de foto decía, mientras Jennifer estaba en casa con los niños. Miles comenzó a abrirse paso entre la multitud hacia el proyector, pero varios de los hombres del vecindario le bloquearon el paso. A nadie le gusta un infiel, especialmente cuando hay niños de por medio. «No puedes hacer esto», decía Taran, con lágrimas corriendo por su rostro. «Esto es privado. Esto es acoso». «Estos son pruebas», respondí. «Pruebas de adulterio, fraude financiero y conspiración para cometer perjurio. Todo lo cual se presentará en el tribunal durante nuestro proceso de divorcio». La imagen final era una grabación de la conversación que había oído entre Derek y Taran en mi cocina, transcrita y con marca de tiempo. Mostraba claramente que a Derek le habían pagado para espiarme, que Taran había estado planeando llevarse a las niñas y desaparecer, y que Miles había estado tratando activamente de sabotear mi negocio. La multitud estaba en silencio ahora, todos mirando la pared donde los secretos de sus vecinos se mostraban como en una pantalla de cine. Emma y Sophie se habían acercado, leyendo las pruebas de la traición de su madre con el tipo de expresión atónita que rompe el corazón de un padre. Taran se desplomó en una silla, sollozando. Miles había logrado llegar a su coche y se alejaba a toda velocidad, dejándola sola para enfrentar las consecuencias. Derek permanecía en el borde de la multitud, con la apariencia de un hombre que acababa de ver morir su reputación en tiempo real. Desconecté el proyector y empaqué mi equipo mientras todos observaban en silencio. «Bueno», dije, dirigiéndome a la multitud por última vez. «Espero que todos hayan disfrutado del espectáculo. Hay muchas más pruebas de dónde vino eso, pero guardaré el resto para el tribunal». Me acerqué a donde estaban Emma y Sophie con sus amigos, ambas con aspecto de estar en shock. «Chicas, siento que hayáis tenido que ver eso, pero necesitaba que todos supieran la verdad sobre lo que le ha estado pasando a nuestra familia». Emma me miró con ojos que parecían mucho mayores de 16 años. «Papá, todo eso es real». «Sí, cariño. Es todo real». Sophie empezó a llorar. «¿Por qué mamá hizo esas cosas?». «No lo sé, pequeña. A veces la gente toma decisiones que hieren a las personas que se supone que aman. Pero quiero que sepáis que nada de esto es vuestra culpa y no cambia cuánto os queremos tanto vuestra madre como yo». Las abracé a ambas,
muy consciente de que la mitad del vecindario estaba viendo el momento más privado de nuestra familia desarrollarse en público. Pero a veces la privacidad es un lujo que no puedes permitirte cuando luchas por tu vida. Mientras caminábamos de regreso al coche, oí a alguien detrás de nosotros empezar a aplaudir. Luego otra persona se unió, y otra. Para cuando llegamos al aparcamiento, la mayoría de los invitados a la fiesta estaban aplaudiendo. No por la destrucción de un matrimonio o la humillación de una vecina, sino por algo más simple y primario, la satisfacción de ver que se hacía justicia, de ver a alguien luchar contra la traición y ganar. Subí a las niñas al coche y conduje a casa por las tranquilas calles suburbanas, pasando por casas donde familias normales probablemente se estaban acomodando para noches normales, donde maridos y mujeres todavía confiaban el uno en el otro y los mejores amigos no se vendían por dinero. Papá, dijo Emma desde el asiento trasero. Sí, cariño. Vas a estar bien. La miré por el espejo retrovisor. Esta joven valiente, inteligente y hermosa que acababa de ver a su familia implosionar de la manera más pública posible. Voy a estar bien, Emma. Todos vamos a estar bien. Puede que lleve algo de tiempo, pero vamos a superar esto. ¿Lo prometes? ¿Lo prometo? Y por primera vez en meses, realmente lo creí. La tormenta azotó Houston un jueves por la noche de octubre, 3 semanas después de la fiesta del vecindario que se había convertido en leyenda. El servicio meteorológico lo llamó un evento meteorológico significativo, el tipo de lenguaje burocrático que significaba que todos debían prepararse para cortes de energía y calles inundadas. Estaba en mi despacho en casa revisando los documentos finales del acuerdo de divorcio que Aubrey me había enviado cuando oí el sonido de un cristal rompiéndose en la planta baja. La alarma de la casa no sonó, lo que significaba que alguien la había desactivado. Pero solo 3 personas conocían el código de seguridad, yo, Emma y Sophie. Las niñas estaban en el apartamento de su madre al otro lado de la ciudad. A Taran se le habían concedido visitas supervisadas mientras continuaba el proceso de divorcio. Cogí el bate de béisbol que guardaba junto a mi escritorio y me arrastré hasta lo alto de las escaleras. La casa estaba a oscuras, excepto por el destello ocasional de los relámpagos a través de las ventanas, y el sonido de la lluvia en el tejado era lo suficientemente fuerte como para enmascarar los pasos, pero podía oír voces. 2 personas moviéndose por el primer piso hablando en susurros urgentes. Te dije que guarda los registros financieros en su despacho, decía Taran. ¿Dónde está el despacho?, respondió Miles. Arriba, pero tenemos que ser rápidos. Si los vecinos ven luces. Todo el vecindario está sin electricidad. Nadie se va a dar cuenta. Saqué mi teléfono y empecé a grabar, luego bajé sigilosamente hasta la mitad de las escaleras, desde donde podía ver el salón. Taran usaba una linterna para iluminar el espacio mientras Miles rebuscaba en el escritorio donde guardaba las facturas de la casa y los papeles del seguro. Esto es solo basura, dijo Miles. ¿Dónde guarda las cosas de verdad? En su despacho, arriba. Pero Hal podría haber movido todo después de la orden de alejamiento. Entonces, primero revisamos el despacho, luego el dormitorio. Tiene que haber algo que podamos usar. Vi a mi esposa de 15 años y a su novio planeando robar en mi casa, buscando pruebas que pudieran usar en mi contra en el tribunal. La ironía era perfecta. Estaban cometiendo delitos reales mientras buscaban pruebas de una irregularidad financiera que no existía. Volví sigilosamente arriba y me posicioné en el pasillo, fuera de mi despacho, con el bate listo. Cuando subieran las escaleras, tendría la ventaja de la sorpresa y de estar en un terreno más alto. Pero primero, tenía que hacer una llamada. 911, ¿cuál es su emergencia? Soy Hal Trenvik en 1247 Maple Street. Tengo 2 intrusos en mi casa. Han entrado durante la tormenta y actualmente están en el primer piso registrando mis pertenencias. ¿Está usted en peligro inmediato, señor? No lo creo. Estoy arriba y no saben que estoy aquí. Pero una de las intrusas es mi esposa, de la que me estoy separando, y está con su novio. Están buscando documentos relacionados con nuestro caso de divorcio. Hay agentes en camino, señor. Puede ir a un lugar seguro y permanecer en la línea. Estoy en un lugar seguro, pero quiero que esto quede registrado. Desactivaron mi sistema de seguridad y entraron por la puerta trasera. Esto no es una disputa doméstica. Es allanamiento de morada.
Podía oírlos subir las escaleras. La voz de Taran dando indicaciones. El despacho está al final del pasillo. Guarda todo en archivadores detrás de su escritorio. Los haces de sus linternas barrieron las paredes del pasillo mientras se acercaban. Me pegué a la pared junto a la puerta de mi despacho y esperé. Taran entró primero, seguida de Miles. Dejé que entraran completamente en la habitación antes de aparecer en el umbral detrás de ellos. ¿Buscando algo? Se dieron la vuelta de golpe. Miles dejó caer su linterna y Taran soltó un pequeño grito. «Hal, me has asustado». «Ahórratelo, Taran». He oído toda la conversación. Allanamiento de morada, conspiración para cometer robo, violación de una orden de alejamiento. Realmente te has superado esta vez. Miles dio un paso adelante, tratando de parecer amenazador, a pesar de que yo sostenía un bate de béisbol y bloqueaba su única salida. No estamos robando nada. Solo necesitamos verificar cierta información financiera para el caso de divorcio. ¿Entrando a la fuerza en mi casa en mitad de la noche? Es una estrategia legal interesante. El tribunal necesita ver todos los bienes matrimoniales, dijo Taran, cambiando a su voz razonable. Has estado ocultando dinero y tenemos derecho a... Tenéis derecho a solicitar la divulgación financiera a través de vuestro abogado. No tenéis derecho a cometer un delito grave de robo. Un relámpago iluminó la habitación por un momento, revelando la desesperación en sus rostros. Claramente esperaban entrar y salir sin ser descubiertos, encontrar alguna prueba que pudieran usar para cambiar la trayectoria del acuerdo de divorcio. Mira, dijo Miles, todos podemos ser razonables aquí. Nos iremos ahora mismo. No ha pasado nada. No necesitas involucrar a la policía. Demasiado tarde para eso. Llamé al 911 antes de que llegarais arriba. Como si fuera una señal, pudimos oír sirenas a lo lejos, acercándose a pesar de la tormenta. La compostura de Taran finalmente se rompió. ¿Maldito? Nos tendiste una trampa. ¿Que yo os tendí una trampa, Taran? Entraste a la fuerza en mi casa. Trajiste a tu novio para que te ayudara a robar documentos. Violaste una orden judicial que prohíbe específicamente este tipo de comportamiento. Yo no te tendí una trampa. Te la tendiste tú misma. Miles se movió hacia la ventana, probablemente calculando si podría salir al tejado y escapar. Cambié de posición para mantenerlos a ambos frente a mí. No te lo recomendaría, Miles. Es una caída de 6 metros y la policía probablemente ya ha rodeado la casa. Las sirenas se hacían más fuertes y podíamos ver luces intermitentes a través de los árboles. Taran se sentó pesadamente en la silla de mi escritorio, con aspecto derrotado por primera vez desde que comenzó todo este lío. No se suponía que esto pasara, dijo en voz baja. ¿Qué no se suponía que pasara? ¿La aventura, las mentiras, la manipulación financiera, o simplemente que te pillaran? Nada de esto. Se suponía que arreglaríamos las cosas en silencio, dividiríamos todo de manera justa, criaríamos a las niñas en coparentalidad. No se suponía que se convirtiera en esto. Tienes razón. No se suponía. Pero tomaste decisiones, Taran. Elegiste tener una aventura. Elegiste mentir al respecto. Elegiste intentar destruir mi reputación y robar bienes matrimoniales. Y esta noche, elegiste entrar a robar en mi casa. En cada paso del camino, tuviste oportunidades de hacer lo correcto. Y cada vez, elegiste no hacerlo. La policía estaba en la puerta principal ahora, sus voces subiendo por la casa. Policía de Houston. Quien esté dentro, salga con las manos a la vista. Les grité desde arriba. Agente, soy Hal Trenvik, el propietario. Estoy arriba con los dos intrusos. Bajamos ahora. Hice un gesto con el bate hacia el pasillo. Después de vosotros. Bajamos las escaleras en fila india, yo, luego Taran, luego Miles. 3 agentes de policía esperaban en el salón, con linternas y armas desenfundadas, pero no apuntando. Señor Trenvik, ¿está herido? No, agente, pero estos 2 individuos entraron a la fuerza en mi casa por la puerta trasera y estaban registrando mis documentos personales. La mujer es mi esposa, Taran Trenvik, de la que me estoy separando.
Hay una orden de alejamiento en vigor que le prohíbe entrar en esta propiedad. La agente al mando, una mujer de unos 40 años con galones de sargento, miró a Taran y a Miles con la expresión de alguien que había visto esta película demasiadas veces. Señora, ¿tiene algún derecho legal para estar en esta casa? Es el domicilio conyugal, dijo Taran. Viví aquí durante 15 años. Pero, ¿tiene algún derecho legal actual para estar aquí? ¿Alguna orden judicial que le conceda acceso? Taran miró al suelo. No. ¿Y cómo entraron? La puerta trasera estaba abierta. Levanté mi teléfono, que todavía estaba grabando. Agente, tengo pruebas en vídeo de ellos discutiendo cómo desactivaron mi sistema de seguridad y entraron por la puerta trasera. Vinieron aquí específicamente para robar documentos relacionados con nuestro caso de divorcio. La sargento miró a Miles. ¿Y ustedes? Miles Davidson. Solo estaba ayudando a Taran a recuperar algunas pertenencias personales. Entrando a la fuerza en casa de otra persona en mitad de la noche durante una tormenta. Miles no tuvo respuesta para eso. La siguiente hora fue un torbellino de informes policiales, recogida de pruebas y declaraciones formales. Taran y Miles fueron arrestados por robo, allanamiento de morada y violación de una orden de alejamiento. La ventana rota y el sistema de seguridad desactivado proporcionaron pruebas claras de entrada forzada. Mientras los llevaban a los coches patrulla, Taran se volvió hacia mí por última vez. Espero que estés satisfecho, Hal. Has destruido todo lo que construimos juntos. Vi cómo los coches de policía desaparecían en la tormenta, sus luces rojas y azules desvaneciéndose en la oscuridad. Luego volví adentro y llamé a Aubrey. ¿Sabes qué hora es?, respondió, somnolienta. Aubrey, soy Hal. Taran y Miles acaban de ser arrestados por entrar a robar en mi casa. Eso la despertó. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Le conté toda la historia mientras recorría la casa, evaluando los daños y comprobando que podrían haber revuelto. Esto lo cambia todo, dijo Aubrey cuando terminé. Cargos penales, violación de la orden de alejamiento, pruebas de conspiración. Taran acaba de entregarnos la victoria total en el caso de divorcio. ¿Qué pasa ahora? Ahora lo consigues todo. Custodia completa, la casa, la mayoría de los bienes. Tendrá suerte si consigue visitas supervisadas después de esto. Me senté en mi cocina con el teléfono pegado a la oreja, escuchando la furia de la tormenta afuera, y sentí algo que no había experimentado en meses, paz. Hal, ¿sigues ahí? Sí. Aquí estoy. Solo procesando. Duerme un poco. Mañana nos ocuparemos de las implicaciones legales. Pero felicidades, ganaste. Después de colgar, me serví un whisky y me senté en la mesa de la cocina donde todo había comenzado, mirando la captura de pantalla que lo había cambiado todo. En unas pocas horas, Emma y Sophie se despertarían con la noticia de que su madre había sido arrestada. Tendrían preguntas que no estaba seguro de cómo responder, un dolor que no estaba seguro de cómo sanar. Pero también tendrían un padre que había luchado por ellas, que se había negado a ser destruido por la traición, que había demostrado que a veces los buenos de verdad ganan. Terminé mi whisky y subí a la cama, dejando la ventana rota para mañana. La tormenta ya estaba pasando, y por la mañana, el sol brillaría sobre un mundo completamente diferente. Un mundo donde yo era, finalmente, completa e innegablemente libre.